noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, acuérdense que primero paso a checar ahí al edificio 4 y de ahí me fui al 5 con ustedes. Nos toca en el 5. Sí, profe. ¿Extrañan sus No se salones? preocupe, profe. Era el laboratorio. ¿No extrañan sus salones? Sí, ¿verdad? No es lo Sí. mismo. Muy bien. Pues vamos a seguir con esto. Acuérdense que hasta el momento solamente hemos resuelto ejercicios en donde está de por medio la reluctancia. No siempre va a ser así. Sin embargo, tenemos, este es mi formulario. Vean cuántas fórmulas tengo. Con esto resolvemos todo. ¿Sí? La primera, NI es igual a H por L. La segunda B es igual a mu por H. Pero también B es igual a phi entre A, o sea, el flujo entre el área. Luego, fuerza magnetomotriz, ley de Ohm, es igual a N por I, y esta a su vez es igual a phi por reluctancia. La reluctancia, pues, está en función de las propiedades físicas, longitud media entre mu por A. Y luego la mu R es igual a mu entre mu C. O sea, son 2, 4, 6 ecuaciones. 6 ecuaciones que formarían nuestro formulario. Entonces, con eso debemos resolver todo. Y, bueno, ustedes se preguntarán si algo tiene una estructura con forma de malla. Pues entonces también entran ahí nada más las ecuaciones de Kirchhoff. Nodos donde se suman o en donde hay bifurcaciones o mallas cerradas, pues ahí se sumarán las caídas de tensión, entre comillas, porque son caídas de tensión magnetomotriz, no electromotriz, o no caída de voltaje, sino aquí es déjenme ver, dice aquí que en el Chrome, ahora le vamos a abrirlo en el Chrome, sino que es caída de tensión aparentemente. Ahí está. Magnética, en el otro es eléctrica. Caída de voltaje o fuerza electromotriz, pues eléctrica. Y acá manejamos nada más el concepto como magnético. Muy bien, la vez pasada nos quedamos con uno de los ejercicios en donde teníamos ¿cómo se llama esto? Un rotor. Vamos a ver si lo ubicamos. Recuerdo que estaba en el Chapman. Vamos a ver, por aquí debe estar el ejercicio. Pues ya que lo empezamos a ver, pues vamos a tratar de terminarlo o revisarlo. Según yo, era el Chapman. Bueno, aquí está. Déjenme compartir esto. Listo. Vean. Esto porque vamos a cambiar un poquito de las técnicas que se requieren para analizar. Estamos empezando con lo más sencillo. Acuérdense, primero fue un núcleo cerrado, luego un núcleo con corte. Y ahora vamos a ver este caso en donde pues es típico de los motores caseros de ventiladores, es típico esa estructura. Entonces, coméntenme, ¿se ve por ahí? Sí, profesor, ya se visualiza. Sí. Sí, bien. Este circuito, el anterior lo concluimos. A ver, vamos a ver. Solución, se requiere primero calcular la fuerza y
Y con esta información se puede encontrar el flujo finalmente una vez que se conoce. Creo que esto está más atrás. Ejemplo 3. Vamos a ampliarlo ahí. Dice que la figura 1.9a muestra un rotor y un estator sencillos de un motor de corriente directa. Dice de corriente directa. Aquí está mal. La longitud media del flujo del estator son 50 centímetros. Voy a estarme cambiando aquí entre la figura y vamos a verla. A esta sección del núcleo le llaman estator y ya nos dan el dato de la longitud media. Dicen, esta longitud va de 50 centímetros. No importa que lo pinten aquí, ¿sí? Entonces, esta longitud media ya nos lo están dando como dato. Luego, ¿qué más nos dicen? Luego nos dicen, y el área de sección transversal es de 12 centímetros cuadrados. La longitud media del rotor es de 5 centímetros. Y el área de sección transversal también es de 12, o sea, todo va parejo. Cada entrehierro entre el rotor y el estator tiene un ancho de 0.05 centímetros y el área de sección transversal, incluyendo el efecto marginal, vean, aquí ya nos dan un dato y no hay que calcularlo, dicen que por el efecto de bordes, el área que vamos a considerar es de 14 centímetros cuadrados. El hierro del núcleo tiene una permeabilidad, ojo, aquí es un tip, como dicen algunos, siempre que nos den el dato de la permeabilidad relativa, siempre nos vamos por la opción de calcular la reluctancia. Vamos a ver ejemplos en donde no es posible obtener la reluctancia, ¿sí? Porque no nos dan los datos suficientes para poderla calcular, pero nos dan otra información. Pero tómenlo así como regla de recomendación, como regla de especialista, ¿no? Mira, cuando me dan estos datos, vete por acá. Si no te dan esta información, hay que usar otro método de análisis. Pero siempre que les den la permeabilidad relativa, siempre va a aparecer el cálculo de la reluctancia. Y aquí nos dicen que tiene un valor de 2000 y hay 200 vueltas alrededor del núcleo. Si la corriente, hasta esto es un dato que ya nos dan, la corriente en esta bobina es de 1 amper, ¿cuál será la densidad de flujo en el entrehierro? Mucho ojo, nos dicen en el entrehierro. ¿De acuerdo? Eso significa que vamos a tener que usar esta área, no la de 12. De acuerdo a lo que pintaron, vamos a ver cuál sería cuáles son los datos que estamos viendo. Observen, 1 amper que circula por esta bobina y 200 vueltas, ya tenemos este dato de que la fuerza magnetomotriz son 200 amper vuelta. Y luego nos dan esta longitud media. Esto quiere decir que podemos calcular la reluctancia de este tramo. La reluctancia de este tramo, porque también es del mismo material que este, y la reluctancia de este pedacito de hueco o de aire y de este otro. Los datos que nos dan es que la longitud del rotor aquí son 5 centímetros, el área son 14 y nuevamente la longitud del entrehierro es de 0.05 centímetros. Aquí hay un dato adicional que no pintaron, que el área que vamos a considerar en el entrehierro es de 14 centímetros cuadrados, no estos 12, sino 14 aquí y 14 acá. Eso significa que si nosotros, lo voy a hacer un poquito más pequeño, que nosotros debemos identificar, porque estamos acostumbrados al tema eléctrico, de cuál sería el circuito equivalente eléctrico, y nosotros ya no vemos sino que vemos por acá, y esto es bien fácil de resolver, porque esto es la esencia de la carrera. Bueno, parte.
Y entonces pintamos una fuente que corresponde al N por I. ¿Sí? Aquí está. Fuerza es igual a N por I, o fuerza magnetomotriz. Y luego nos encontramos una reluctancia del estator, o sea, de todo este tramo, porque ya nos dieron la longitud total. Además de que tiene un área pareja. Si aquí tuviéramos un área más pequeña, ya no sería válido. Aquí tendríamos que calcular una reluctancia adicional. Una de este tramo, otra de este tramo y esta. Pero bueno, aquí nos dicen que es uniforme, por lo tanto hay una reluctancia del estator. Cuando llega aquí se encuentra con un hueco, entonces hay una reluctancia del entrehierro 1, esto que tenemos aquí. Luego tenemos una reluctancia, las líneas de campo siguen viajando o cruzando y nos vamos a encontrar con la reluctancia del rotor. Y aquí la pintan, reluctancia del rotor. Y luego nos encontramos con la reluctancia de este otro pedacito de aire. Y este lo tenemos aquí, es el entrehierro 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 reluctancias que cierran el circuito. Y aquí lo tenemos. Esto nos permite entonces verlo como un circuito eléctrico. ¿Y qué es lo que piden? Lo que piden es el valor de la densidad de flujo resultante en el entrehierro. En cualquiera de los dos. Finalmente, cualquiera tiene 14 centímetros cuadrados. Entonces, les decía que tengo aquí mi formulario. Si tengo esto como dato, y además tengo los datos para calcular la reluctancia de cada una de las partes, eso me va a permitir calcular phi, o sea, el flujo magnético. Aquí le falta en la figura, representar que por aquí está fluyendo phi. Ahora, en un circuito eléctrico, la corriente que sale por aquí, si están en serie todos los elementos, va a ser la misma en cualquier punto, ¿sí? Al ser una malla cerrada con resistencias, esto entre comillas, en serie, pues la corriente es la misma. Lo que no va a ser igual es la densidad. En este punto y en el centro, en el rotor, va a ser la misma densidad. Sin embargo, en los entrehierros va a ser otra densidad. ¿Por qué? Porque el área es diferente. Lo que sí es igual, el flujo, la densidad no. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si ya tenemos estos datos, tenemos los datos para calcular cada una de las reluctancias, entonces el trabajo consiste en que calculemos las reluctancias de cada sección. En este caso, si calculo la de un entrehierro, pues tengo la otra, porque son iguales. Y si ya calculé las resistencias, las sumamos, perfectamente o rápidamente puedo calcular el flujo. Ahora el flujo, si quiero calcular la densidad de flujo en el entrehierro, simplemente, y de acuerdo a esta fórmula dice que densidad de flujo es igual a phi entre A. Pero si me dicen entrehierro, ya no uso los 12 centímetros cuadrados de acá, sino 14. Bien, entonces, vamos a ampliar un poquito esto, y entonces al del estator le pusieron E, reluctancia E. A la de la reluctancia del entrehierro 1, RA1. Luego la del rotor, pues RR, y luego la reluctancia del entrehierro 2. Veamos. Sí, se fue muy rápido esto. Veamos, primero vamos a ver, y ya planteamos la forma en que se va a resolver. Siempre debemos nosotros trazar el camino de cómo vamos a llegar a la solución antes de hacer cualquier cálculo. Entonces, ahorita ya sabemos. Primero calculamos todas las reluctancias. Dice que la del rotor es
esta fórmula ya la sabemos, LR, que son 0.05 metros, o sea, 5 centímetros, entre la MUR que nos dan de dato por la MU0, es relativa, son 2000 por esto, y el área que tiene, pues dijeron que eran 12 centímetros cuadrados y nos dan 16.500 espiras sobre Weber. Bueno, esa es solamente la reluctancia del rotor. Del entrehierro, vean que es la misma fórmula. ¿Cuánto es la MUR del vacío o del espacio o del aire? Pues es 1. Ese no es necesario que nos den el dato, es 1. Y esa es la MUR. Y la MU0, pues es una constante. La longitud nos dicen que son 0.0005 metros. Y además, ahora sí, aquí en particular, en esta sección vamos a utilizar 14 centímetros cuadrados. Eso nos da un valor de 284.000 espiras sobre Weber. Entonces, ya la RA1 es igual a la RA2, entonces no hay que hacer un cálculo adicional para el otro entrehierro. Hay un punto por ahí que, pues sí, ya lo calculamos, ya está calculado. Rotor, falta un cálculo, ¿no? O acá se arrancaron, déjenme ver, creo que está aquí arriba, sí. La del estator, que utilizan 50 centímetros, o sea, 0.5 metros. Es el mismo material, MUR 2000. La MU0 y el área son 12 centímetros cuadrados. Entonces, esto nos da 166.000 amper vueltas sobre Weber. Es amper vueltas sobre Weber. No es Weber, espira sobre Weber. Bueno, ahí se está calculando esto, luego el rotor y luego uno de los entrehierros. ¿Qué tenemos al final? Al final tenemos, ahí están los cálculos, al final tenemos esta situación de que la resistencia equivalente, yo le pondría total, reluctancia es el nombre correcto, es la suma del estator, del entrehierro 1, del rotor y del entrehierro 2. ¿Sí? Decíamos que esta ya se había calculado y que también esta siempre era más grande que las otras. Entonces aquí se ve que sí. Al hacer la suma de todo esto, tenemos 751.000 ampervueltas sobre Weber. Esto es la resistencia o reluctancia equivalente. Si nosotros tenemos la fuerza magnetomotriz, porque nos dan como dato 200 espiras por 1 amper, pues son 200 ampervueltas, podemos nosotros calcular el flujo. Este flujo va a ser igual a la fuerza magnetomotriz. Vean, aquí es ley de Ohm neta, completamente ley de Ohm, y la reluctancia total, y son las 751, y nos da phi igual a 0.00216 Webers. Este phi es la misma por toda la trayectoria, pero nos piden calcular la densidad de flujo. Y vean, la densidad de flujo simplemente la sacamos dividiendo el flujo entre el área. ¿Y cuál es el área de la sección transversal del entrehierro? 14 centímetros cuadrados. Claro, esto debe estar en metros y nos da 0.19 teslas. Las unidades de la densidad de flujo son teslas, ¿de acuerdo? Si nos hubieran pedido la densidad de flujo en el estator o en el núcleo o en el rotor, tendríamos que haber puesto B igual a phi entre área, pero el área de esa sección, o sea, tendríamos que haber puesto los 0.00266 entre 12 centímetros cuadrados. Entonces, la densidad sí es diferente y el flujo es el mismo. Esto es, vamos a suponer, aquí lo vamos a comentar, vamos a suponer
El flujo, decíamos que aquí le falta que le pinten que aquí va phi, cerrando el circuito. La phi es igual por toda la trayectoria de aquí, la phi, como si fuera la corriente. En un circuito eléctrico sabemos que en una malla pues, es la misma corriente por todos lados, es la misma. Si abrimos aquí, abrimos acá o abrimos acá, vamos a ver la misma cantidad de amperes. ¿Qué sucede con la densidad? Decíamos que el flujo es considerado como si fueran líneas de campo magnético. Si nosotros tenemos un área aquí de un tamaño, pues vamos a tener cierta cantidad de líneas por esa área. Si llegamos a un punto en donde el área es mayor, esa misma cantidad de líneas se divide entre un área mayor, por lo tanto, es otra densidad de flujo. Es como si fuera esto un circuito hidráulico, vamos a suponer que por aquí hay un líquido, y de pronto este es la misma intensidad de flujo hidráulico, ahora hidráulico, y de pronto se encuentra con una manguera un poquito más grande o una tubería más grande. Entonces sigue pasando la misma cantidad de agua, pero ahora hay más agua por unidad de área. Y de pronto se achica, pues entonces el caudal tiende a entrar en esta otra tubería y vamos a tener esa misma cantidad de agua, pero entre menos área, o sea, una densidad mayor. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí como curiosidad, podríamos haber calculado la densidad de flujo. A ver, ¿dónde quedó esto? Se movió otra vez. Bueno, vamos a ver, creo que era más abajo. Sí, aquí están el primer ejercicio, el segundo con entrehierro y el tercero este de aquí. Si nos hubieran pedido la densidad de flujo, les comentaba como objetivo, ¿cuál es la densidad de flujo en el estator? La misma técnica, sabiendo de que es la misma corriente, pero dividida entre 12 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 12 centímetros cuadrados. Entonces, así nos vamos a encontrar distintos circuitos. Aquí hay una nota, ¿sí? La permeabilidad magnética es muy alta, cerca de los 6000, ¿sí? Y en esa exposición y en los ejemplos que le siguieron, se supuso que la permeabilidad era constante, independientemente de la fuerza magnetomotriz aplicada al material. Aunque la permeabilidad es constante en el vacío, no lo es en el hierro y en otros materiales. Eso quiere decir que nosotros nos vamos a encontrar unas curvas que aparenten en un tramo, si son lineales. Conforme aumentamos, en este caso H, el flujo también aumenta, ¿sí? En cierta región o en cierto tramo. Pero después, por más que aumentemos la fuerza magnetomotriz, y es que así se comportan los materiales, resulta que el flujo no. Entonces no podríamos decir que esto es constante. A veces echamos mano entonces de estas curvas para verificar este valor, dependiendo de cuánta fuerza magnetomotriz estemos aplicando. Las curvas típicas son las que involucran H y B, o sea, H como amper vuelta sobre metro y B como Tesla. Entonces nos vamos a encontrar curvas más o menos así de este tipo, y estas son las que se van a tener que utilizar para nuestros cálculos. Por ejemplo,
Dice intensidad de campo magnético, no nos dice de qué material, pero vemos que en un tramo sí es un poquito lineal y de pronto empieza a decrecer. Por más que le ampliemos la cantidad de campo magnético, aquí sí hay brincos, vean, 40.2, 100.8, 300, 1.4, pero ya inclusive brincos de 1000, vean de aquí a acá, el incremento es apenas de 0.1, o sea, de 1.4 a 1.5, y entonces ya más intensa la fuerza magnetomotriz, vean, de 500 a 2000, una diferencia de 1500 apenas logró 0.2, casi 0.2. Entonces, de aquí para acá, y eso porque la curva es, la gráfica es semilogarítmica, notamos de que estos incrementos que son ya mayores, si esto fuera una curva no logarítmica, veríamos que entonces con mayor razón se nota esta curva que aquí se vuelve muy, muy plana. ¿Sí? La escala nos permite ver un poquito que aparentemente se comporta lineal, pero no. ¿Sí? O sea, vean, un incremento muy alto y apenas hay una variación. Entonces, nos vamos a encontrar con esos casos, ¿no? Aquí están relacionando intensidad de campo con la MUR. Entonces, acuérdense que hay una relación entre mu y h. Mu y h. Entonces, pareciera, y aquí está en nuestro formulario, que D es igual a mu por h. Pareciera que la mu es constante. ¿Sí? Si la vemos ahí, pues bueno, si aumento B, aumenta h. Y la mu pareciera que es constante porque es el mismo material. Sin embargo, ya en la práctica vemos que tiene, digamos, este defecto. Y si fuera lo que estamos graficando como mu r, esta aparentemente sería la B, ¿sí? Porque de este lado teníamos h. Entonces aquí se nota más que no es constante, por lo tanto sí tenemos que echar mano de nuestras tablas, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Bien, pues bueno, ese es el ejemplo de ese, o lo que nos tratan de decir con esas gráficas. Y así es como se comportan. Les comentaba que ya quien se dedica a fabricar máquinas eléctricas, motores de ventilador, de máquinas de coser, transformadores, tiene que conseguirse esas gráficas para poder hacer el diseño de lo que quiere fabricar y también pues va a depender de lo que quiera lograr, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mover? ¿Qué es lo que quiere manipular con esas máquinas? Bien, ¿qué dice aquí? Aquí dice que encuentre la permeabilidad relativa de un material ferromagnético tipo, cuya curva de magnetización es la figura 1.10c. Seguramente es una de las que teníamos ahí arriba. A ver, vamos a ver qué nombre tiene. La 1.10c. Esta es la 10D, entonces esta debe ser la figura 10c. Esta. ¿Sí? Vamos a ver si acá arriba dice figura 10. No dice figura 10, pero bueno. Intensidad de campo magnético. Ah, sí, aquí dice figura 10. La figura 10 entonces dice, hay que tomar en cuenta esta gráfica. Pero pues no, nos la están poniendo facilita porque nos dicen pues, que nada más hay que calcular ¿qué dice? La permeabilidad. Cuando H es igual a 50, cuando B es igual a 100, 1000, no, 100, cuando H vale 500 o vale 1000. La permeabilidad pues está dada por este valor,
¿sí? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, vamos a ver nada más la primera. Si H, y vean, mu es igual a B entre H. Nos dan el valor de B, tenemos que calcular, perdón, de H, tenemos que calcular el de B, pero eso lo sacamos de la curva. Veamos, 50 y 100. ¿Cuánto da con 50 y 100? Esta es nuestra curva. Con 50, más o menos son 0.2 teslas. Y con 100 son 0.7 teslas. ¿De acuerdo? Vamos a tomar estos dos. Uno es 0.2 y el otro es 0.7. Aquí vamos a ver qué es lo que reemplazan. Claro que va a depender del ojo. Primero hay que calcular mu y luego la mu-r, que es lo que pide, ¿no? Dice que para 50 amperes vueltas sobre metro, B es igual a 0.25. Bueno, nosotros habíamos dicho 0.2, pues bueno, no está muy lejos. ¿Qué calculan? La mu, que nos da esta cantidad, ¿sí? Y luego hay que dividirla entre mu0 para calcular la mu-r, y nos da 3.980. Cuando H es igual a 100, nosotros habíamos dicho 0.7. Aquí el libro dice 0.72. Hacen la misma división para obtener mu y luego se divide entre mu0 y vean, nos da 5.700. Entonces verifiquen que la mu-r no es constante, aunque aparentemente esta fórmula nos pudiera decir que sí. Entonces vean, para distintos valores casi se duplica la mu-r. ¿De acuerdo? Y pues bueno, ya no lo vamos a consultar, pero nos dicen que si H vale 500, vean, son 2.200, y vean que se está incrementando H, aquí a 1.000, ¿sí? Y entonces son 1.200, o sea, empieza a bajar la mu-r conforme aumentamos el valor de H. Muy bien, entonces, si nos dan una curva, pues tenemos que utilizar esa curva para hacer los cálculos que nos estén pidiendo. Y aquí viene otro detalle. Decíamos, si nos dan la mu-r, siempre vamos a calcular reluctancias. Si nos dan una tabla o una gráfica, ya no podemos calcular reluctancias, ¿sí? Tenemos que irnos por el cálculo de B y H, ¿sí? Es una recomendación, ¿verdad? Ni le busquen. Cuando nos dan una tablita o una gráfica, nos vamos por el cálculo de H por L. ¿De acuerdo? Téngalo presente. Dice, un núcleo magnético cuadrado tiene una longitud de 55 centímetros y un área de sección transversal de 150. Hay una bobina, este es como el primer ejercicio, de 200 vueltas que están enrolladas en el núcleo, el cual está hecho de un material cuya curva de magnetización es la misma, 10C. 10C. Dice, en este caso, ¿cuánta corriente se requiere para producir 0.012 Webers en el núcleo? Ojo, este dato que nos están dando es phi, ¿sí? ¿Cuánta corriente se requiere para tener este valor? Y luego dice cuál es la permeabilidad relativa del núcleo para esa corriente y cuál es su reluctancia. Como primer dato, nos están dando el valor de phi. ¿Dónde está phi? ¿Dónde quedó phi? Aquí está. ¿Cuánta corriente se requiere para producir 0.012 Webers? O sea, si nosotros pintamos nuestro circuito eléctrico, resulta que tenemos algo así. Lo vamos a pintar aquí con el pizarrón. No, en el pizarrón. Vamos a ponerlo en el pizarrón. Esto, si ustedes se dan cuenta, no tiene entrehierro.
Si no tiene entre hierro, quiere decir que es un circuito como si fuera una fuente con una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen, vamos a borrar aquí en el pizarrón y déjenme habilitar aquí mi monitor nada más para ver que estamos. A ver si no se reinició este monitor. Creo que sí. Bueno, en lo que enciende, voy a pintar aquí mi circuito eléctrico equivalente. Entonces, tenemos esto. Esto es N por I. Esto es phi. Y aquí está la reluctancia. A ver, vamos a ver si se ve. 1, 2, 3, la password. Ah, sí. Sí sobrevivió. Sí sobrevivió al ¿cómo se llama? Sí sobrevivió. A ver, nada más prendemos nuestra sesión. A ver si se charrea. Calendario. Esto con el fin de que veamos que están viendo lo mismo que yo. Le voy a poner aquí el mute para que no se vicie también. En la cámara no es necesario. Apagamos y nos unimos. Ahí estamos. Entonces, resulta que esto es lo que estamos presentando. ¿Qué nos dicen? Hay un núcleo magnético cuadrado que tiene una longitud media de 55 centímetros. Acuérdense, esto es cerrado, es un núcleo cerrado. Y un área de sección transversal de 150 centímetros cuadrados. Hay una bobina de 200 vueltos de alambre que está enrollado. O sea, si nosotros vemos, nada más voy a poner aquí en tercera dimensión en pequeñito esto. Entonces aquí está así. Entonces es algo así como esto que tenemos del lado derecho. Es un núcleo así cuadrado con su bobina del lado izquierdo. Bien, su circuito equivalente eléctrico, lo que estamos viendo ahí. Pero ¿qué nos dan como dato? Nos dicen que son 200 vueltas y nos piden calcular la corriente que se requiere para producir 0.12 Webers. Quiere decir que nos están dando el dato de phi, que son 0.12 Webers. Lo voy a poner mejor aquí abajo. Aquí abajo. Phi es igual a 0.12 Webers. Este es el único dato que nos dan y nos dan la gráfica. Si nosotros consideramos esto un circuito eléctrico, resulta que tenemos la corriente, ¿no? Phi es igual o es análogo a la corriente. Y nosotros tenemos N, pero no tenemos I. Inclusive la I es lo que nos piden calcular. ¿Qué se les ocurre que hagamos? Bien, hay otra ecuación que ya les había puesto en el formulario que dice que la fuerza magnetomotriz es igual a H por L. ¿Sí? O sea, esta fórmula que tenemos, ¿en dónde? Acá. Fuerza magnetomotriz es igual a H por L. Y esa fuerza magnetomotriz, voy a hacer el circuito más pequeño, si no, no se va a ver. Esta fuerza magnetomotriz, aquí nos falta una G, es igual a N por I. O sea, esto es cierto, por lo que hemos visto. N por I es igual a la fuerza magnetomotriz. Y esta a su vez es H por L. Como les digo, aquí no podemos calcular la reluctancia de forma directa porque no nos dieron la mu R. ¿Sí?
No nos dieron la MUR. Entonces, pero tenemos estas ecuaciones. Si yo tengo N y tengo H, no la tengo ahorita, pero la podemos calcular, y tengo L porque me dan la longitud, pues puedo calcular la I, o sea, eso quiere decir, voy a poner acá mi 0.012 Webers, 0.12 Webers, eso quiere decir que N por I es igual a H por L. Pero resulta que lo que me interesa calcular es la I, entonces es H por L por N. ¿De acuerdo? Ahí está la camarita, digo la fórmula. Igualamos las ecuaciones de los extremos. N por I es igual a H por L. Si lo que me piden es la I, entonces la despejo y calculo H por L entre N. ¿Qué datos tengo ahí? Tengo la longitud media, inclusive me dicen que es de 55 centímetros. Tengo N, que son 200 vueltas, pero no tengo H. ¿De dónde voy a sacar H? A ver, ¿quién me lo dice? ¿De dónde sacamos H? De la intensidad de campo magnético. De la intensidad de campo magnético. O sea, ese es el valor de H. Pero para poder aplicar esta fórmula, ¿de dónde obtendríamos ese valor de H? ¿No era B sobre pi sobre B? Sí, pero no tenemos B. Observen que recuerdan que aquí nos dijeron hay que utilizar la gráfica. Eso quiere decir que si tenemos la gráfica que estamos, déjenme bajar lentamente porque si no, bueno, ya se movió esto, muy feo. Se movió muy feo, déjenme ver si llegamos, ahí está. Si nosotros vemos la gráfica, yo necesito H, necesitamos H. O sea, ya analizando, recuerden que primero viene esa etapa de análisis. La podemos sacar H. Nos dijeron, hay que utilizar la curva de magnetización. Entonces, eso quiere decir que si nosotros vemos la curva de magnetización, déjenme ver si por aquí está. Se movió esto muy feo. Creo que era esta. Sí, esta es la curva de magnetización. Vean que nos dicen, utilicen la curva de magnetización. Y eso quiere decir que por este lado está H y por este lado está B. Entonces, para obtener H, necesito saber el valor de B para poder entrar a la curva y sacarla. Entonces, me obliga a que calcule B. ¿Cómo podemos calcular B? Eso está fácil. B es igual a ¿qué? Densidad de flujo, ¿a qué es igual? La densidad de flujo es igual a phi entre área. La phi la tengo. O sea, para calcular H, para esta ecuación que tengo al final, necesito B para poder usar la gráfica. Y resulta que B es igual a phi entre A. Y phi, vean que es el 0.012 Webers que me están dando como dato, y además me dan el dato del área. Entonces eso quiere decir que son 0.12 Webers, 0.012 Webers entre el área. ¿Qué área nos dieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué área nos dieron? A ver, no nos vamos a ir muy rápido para que veamos
aquí está. No, estos son los cálculos individuales. Y aquí está. Nos dicen, aquí calcularon para distintos valores. Aquí nos dijeron que la curva no es recta. Y vean, el área son 150 centímetros cuadrados. Incluso vean que aquí lo están calculando. Este valor de área son 0.015 metros cuadrados. Y cuando hacen la división, y vean que lo que hicieron el mismo paso que nosotros, dice que son 0.8 teslas. Quiere decir que B es igual a 0.8 teslas. Con este valor de B, me voy a la gráfica y entonces obtengo H y listo. Con eso terminó nuestro problema. Entonces, esta es nuestra gráfica, la que nos interesa es esta. Y dice que con 0.8 de Tesla, vamos a ver qué valor tiene de H. Vean, está en este punto. ¿Qué valor le darían? Está entre este 100 y el 200. ¿Qué valor aproximado le darían si aquí cruza? 150. ¿100 qué, perdón? 150. 120. Uno a 120. Como 120, ¿verdad? Entonces, para B, le voy a poner aquí, para B igual a 0.8, H es igual a, claro, de la tabla. En sus notas le pondrían y de la tabla. Para B igual a 0.8, H vale, pues en promedio 120, ¿no? Porque está, vean, cruz aquí, por acá. Es como la quinta parte entre 100 y 200. Veamos qué datos usó el libro. Y vean que en este caso no hemos necesitado el cálculo de la reluctancia. Para este caso, el libro dice, ahí está, dice de la figura, la intensidad de campo magnético requerida. Vean, ellos dijeron que 115, o sea, tienen un ojo todavía más exacto. Bueno, entre 115 y 120, pues no hay tanta diferencia. Aquí sí va a quedar a interpretación. Y listo, sacaron H. Esta es la misma ecuación que yo les puse. Entonces, si ya tenemos H de la gráfica, la longitud media y el número de vueltas, podemos nosotros sacar el valor de I. ¿Sí? Y esto nos dicen que es 63.25. Esto es H, 115 por la longitud media, 0.55 metros, y nos da esto, amper vuelta. Dividido entre el número de vueltas, se anulan las vueltas y quedan los 0.316 amperes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es con este camino, usando la gráfica, nos permite usar, o nos permite calcular esa I, la I que nos interesaba, esta de aquí de la fuente de alimentación. ¿Sí? Hay otros datos que pide que se calculen. ¿Cuál es la permeabilidad relativa del núcleo para esa corriente? Bueno, pues ese valor lo sacaron de aquí. Como ya tenemos una D y una H de la misma tabla, pues esto nada más se divide, ¿no? Se divide y tenemos la mu. Pero como esa es la mu del material, lo que normalmente se utiliza es la relativa. Simplemente dividimos esto entre la mu 0. Vean, porque aquí sale muy pequeño, entre el mu 0 y tenemos la relativa que está en promedio de los que tienen los materiales ferromagnéticos. Si tenemos la fuerza magnetomotriz y tenemos el flujo, pues podemos decir que la reluctancia es esta división, pero solamente en este punto, ¿eh? En este punto, nuestra reluctancia es esta. Pero vean, aquí ya aplicamos directamente la ley de Ohm. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas son las dos únicas técnicas que hay. O nos vamos por reluctancia, siempre y cuando nos den la mu R como dato, o nos vamos
con el H por L y una gráfica o una tabla. Cuando yo les comento que una tabla, déjenme ver si tengo por aquí algún ejemplo. Ya que por aquí buscamos a ver si nos cae por la falta de memoria. Vamos a ver este documento. Lo teníamos aquí preparado, pero pues hemos estado consumiendo mucha memoria, ¿no? Este es el de académica. Les recomiendo que entren aquí a academia.edu. Academia.edu. Ay, entidad del... Listo. Y gratis. A ver, déjenme ver si aquí tenemos... uno de esos ejemplos en donde utilicemos una tablita. Aire, esa sí es lineal. Hierro dulce, llega a un punto y lo que les decía es la misma explicación, nada más que con otra fuente bibliográfica. Vamos a ver si está el ejemplo, lo teníamos por aquí. Yo creo que aquí está. Observen. Estamos compartiendo, sí. Este es un núcleo circular. Dice, es muy similar. Calcule la corriente necesaria para obtener en el entrehierro de 1 milímetro de espesor un flujo magnético. Aquí no nos dicen densidad, un flujo magnético de 0.0035. No hay que tomar en cuenta el flujo disperso, o sea, aquí no vamos a tomar en cuenta los efectos de bordes, ni la deformación de las líneas de campo magnético aquí. Sí, o sea, lo que explicamos de que cuando llegamos a un corte, esto se abre un poquito y es como si fuera más ancho. Total, este es nuestro dibujo. Vean que nos dan como dato el diámetro de esta estructura. N dice que son 100 vueltas, aquí está, son 100 vueltas, y la longitud del entrehierro es 1 milímetro. ¿Qué nos dan como dato? El grueso, bueno, nos dan este diámetro exterior y este diámetro interior. Entonces, nuevamente nos piden calcular I, ¿no? Ya tenemos N, tenemos un circuito con dos elementos en serie, o sea, la del núcleo y la del entrehierro. O sea, nos vamos a encontrar con un circuito, digamos, equivalente con dos resistencias. No es problema porque lo podemos calcular y además nos dicen, hay que utilizar esta tablita. Esta tabla es como si fuera la gráfica. Nos dicen los valores del eje X, que son las H, o sea, la intensidad de campo magnético ampere vuelta sobre metro, y en el otro eje nos dicen el valor de B en teslas. Entonces es lo mismo, es como si estuviéramos con la gráfica, nada más que aquí nos la pintan en forma de tabla. Si un valor nos cae en 50, pues diríamos, pues 1.6 teslas, o 9000, pues 2 teslas. Si cae en medio de estos dos, tendríamos que hacer ahí una apreciación. Bueno, aquí partimos con las mismas ecuaciones. N por I es igual a H por L. N por I es igual a H por L. La L, claro que la podemos calcular porque tenemos este tramo. Y la H, pues también la podemos calcular porque también podemos calcular B. Afortunadamente aquí nos dicen que no hay efecto de bordes, por lo tanto es exactamente el mismo paso. Todo el problema, si ustedes recuerdan, I es igual a H por L
entre n. O sea, eso ya lo vimos en el ejemplo anterior. Significa que debemos calcular h. ¿De dónde? De la tabla. Por lo tanto, necesitamos calcular b. Vamos a entrar con b y vamos a obtener el equivalente por h. Y h por L entre n, ya sacamos la i. ¿Qué necesitamos para calcular b? Pues necesitamos, recuerden que nos están dando phi. Si tenemos phi, que es el flujo que pasa por aquí, todo el trabajo consiste en sacar el área de este corte, el área de este núcleo. O sea, supongamos que aquí hacemos un corte, ¿qué área tenemos en este núcleo? Pues es fácil. Aquí usamos un poquito de la geometría. Si nos están dando este diámetro y este otro diámetro, ¿cuánto mide esto? Este grueso. 10 centímetros. 10 centímetros. De aquí a acá. Si nosotros hacemos un corte, esto es como si fuera, digamos, una dona, por decirlo así. Y entonces necesitamos el área transversal. Pero tenemos, vamos a poner aquí, si hacemos un corte, es como si tuviéramos un corte transversal así, que mide 10 centímetros, así. O sea, si nosotros lo vemos, este es un corte de 10 centímetros, o también podemos decir que su radio es de 5 centímetros. Si tenemos el radio o el diámetro, podemos sacar el área de un círculo. ¿Cuánto es el área de un círculo? ¿Se acuerdan? Pi por radio cuadrado. Pi por Radio cuadrado. radio al cuadrado, ¿verdad? El área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Si el diámetro vale 10, el radio vale 5, entonces el área va a ser pi por 5 centímetros al cuadrado. No sé cómo lo estén calculando aquí. Ah, bueno, también hay que calcular la longitud media. Ah, bueno, porque I va a ser igual a H por L ¿entre qué? N. O sea, tenemos dos cosas que calcular, la longitud media y el área de sección transversal para calcular el valor de B. Primero vamos a ver qué están haciendo aquí. Observen, la longitud media dice que es 30 más 50, 30, perdón, más 20 entre 2. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Cuál es el valor que nos interesa de este centro a la mitad de este? Porque esta va a ser nuestra longitud media. ¿Sí? Entonces, acuérdense de las fórmulas. Aquí nos dicen que 30 más 20 entre 2. ¿Cuánto nos da esto? 30 más 20 son 50, entre 2 a 25. Es equivalente a 20 más la resta de aquí, habíamos dicho que eran 10. ¿Cuál es la mitad de aquí? Son 5. Y 20, 25. Entonces, esto de aquí tiene un diámetro de 25. Hay una fórmula que dice que es pi por diámetro. Con eso tenemos la longitud media, pi por diámetro. O 2 pi por r, que es lo mismo. Entonces, lo que estamos calculando es esta longitud que va exactamente en medio de la rueda o del núcleo. Entonces, hay varias formas de verlo. Yo lo vería de esta manera. Si de aquí a acá son 30 centímetros y este centro son 20, si lo que me interesa es
el diámetro, pero de aquí. Entonces, ¿qué longitud tenemos de aquí a acá? De aquí a acá tenemos 10. Y la mitad son 5. ¿Sí? 5 de aquí y aquí tendríamos otros 5. Entonces nuestro diámetro de aquí, bueno, son 10. Aquí la proporción sospecho que está mal hecha. ¿Cuánto tenemos aquí? Exactamente la mitad. 2.5. O sea, aquí son 10 centímetros, son 5 centímetros, ¿no? No, son 5 centímetros. Y ya la mitad de esos 5 centímetros serían 2.5. Pero nosotros necesitamos exactamente el centro de aquí. ¿De acuerdo? Ajá. O sea, si estamos aquí, vamos a suponer que es en lugar de utilizar diámetro, vamos a suponer que es un radio. El radio de aquí a acá son 10. ¿Sí? De aquí a acá son 10. Y necesitamos la mitad de este tramo acá. Entonces tendría que ser, ¿qué longitud hay exactamente aquí en la mitad? ¿Mm? ¿Quién da más? Sí, son 2.5, ¿no, profe? 2.5. Eso quiere decir, si nosotros manejamos radio, el radio de aquí a acá son 10 y de aquí hasta acá son 15. ¿Sí? Si aquí mide 15 y este mide 10, ¿cuánto es la mitad? 5, ¿no? Ajá. Y tenemos 10 y 5. Aquí 15. vemos 15. Ahora vean, mucho ojo, porque vean, la longitud de este son 10. Entonces hay una desproporción por ahí. El tema es cómo calculamos la longitud en radio de aquí a acá. Lo que ya me habían dicho, ¿no? Si son 15 y si son 15 y son 10, la mitad, 15 menos 10 son 5 y la mitad son 2.5, ¿no? Entonces, el radio de aquí a acá son ¿cuánto? O sea, lo vamos a pintar aquí. Vamos a pintarlo acá para que se vea. Si tenemos una ruedota así y luego otra aquí. Y tenemos un radio que mide aquí 10 y otro radio que mide acá 15. Este mide 15. Realmente nos interesa el que está aquí en medio. Ahorita lo muestro. El que nos interesa es este. O sea, así está. El interno mide 10. El externo mide 20. Este que está aquí. Pero el que nos interesa es el radio del medio. Este que va punteado. Todo este que va punteado. Entonces, si al externo mide 15 y el de en medio, el más pequeño, mide 10, es el ancho de esta rueda son 15 menos 10, este ancho vale 5. O sea, esto de aquí vale 5. Pero si yo quiero la mitad, entonces vamos a tener 2.5. ¿Sí? O sea, la longitud entonces del grueso de la rueda es de 5. Los 15 que tenemos aquí, estos 15, menos 10 son 5 y nada más tenemos entonces el grueso este.
Pero como quiero la mitad son 2.5, como ya lo habían dicho. Ese es el radio medio. El radio medio es igual a, ¿cuánto dijimos? 12.5, ¿verdad? Sí. Con este valor, nosotros podemos calcular entonces la longitud media. Bueno, dos parámetros. A esta rueda, si le hacemos un corte, vamos a ver que tiene un radio de 2.5 centímetros. O sea, hay dos parámetros que vamos a calcular. El área de corte transversal, ya sacamos que su radio son 2.5 centímetros. Por lo tanto, podemos sacar el área de aquí, que es igual a pi por radio al cuadrado. Listo. Y el diámetro de la rueda del centro, ese diámetro, vamos a ponerlo así, que no es phi, diámetro es igual a pi por diámetro. Pi por diámetro. ¿Y cuánto vale el diámetro? Si son 12.5, son 25 centímetros. 25 centímetros. ¿De acuerdo? Ese es el diámetro. Con esos datos encontramos dos valores. El primerito, vean, aquí, pues sí da, ¿no? 30 más 20 son 50, entre 2 a 25. Que es lo que habíamos dicho acá, 25 de diámetro. Por pi, entonces la longitud media es pi por diámetro. Aquí sacaron de esta manera el diámetro, que son 25 por 3.14, nos da 785 milímetros, pero ese es completito. Completito. Nos dicen que el entrehierro es de, por aquí está el dato, 1 milímetro. Si ya tenemos que son 0.785 metros menos 0.001 metro, la longitud nada más del núcleo es de 0.784. Pues ya tenemos el valor de la longitud media, ya está calculado. Ahora la sección transversal del núcleo, el área, vean aquí esta fórmula, pi por radio al cuadrado. Nosotros tendríamos que hacer el cálculo de acuerdo a las fórmulas que conocemos, que es 12.5 centímetros al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y nos debería dar una cierta área. Aquí dice que es esta. Tendríamos que comprobarla, ¿eh? No le crean todo a los libros. Vamos a suponer que sí, que este es el área. Y ya sabemos la fórmula, área es pi por radio al cuadrado. Quién sabe de dónde sacan el 4, pero bueno. Tenemos el área y tenemos como dato el flujo. Este flujo dividido entre el área nos va a dar B. Y con B podemos entrar a la curva. Dice que son 0.45, entonces tendríamos que buscar por aquí el valor de B. Pero vean, no se alcanza a ver. Dice que de aquí a acá son 0.7, entre este y este pues hay 0.6. Entonces, más o menos sería por aquí. Y estaríamos hablando tal vez de 5. De la curva, tal vez 5. Pero vean, aquí ellos dicen que son 6.4. Y 0.4, ¿eh? Para que vean que tienen ojo ahí muy fino. Vean, esta H es solamente del material porque la curva esta es del material, del núcleo. Pero ahora tenemos que calcular la H, pero del entrehierro. El flujo es lo mismo, el área es la misma, entonces tenemos la misma densidad. Eso lo pudimos haber visto desde un principio porque nos dijeron que despreciáramos el efecto de bordes. Y con esto podemos sacar H. H es igual a B entre, aquí sí aplicamos la de B entre mu, ¿sí? B entre mu, ¿cuál? La mu 0 porque es la del aire. Y entonces tenemos aquí 0.45, que ya se calculó, entre mu 0, pues nos da este valor. Ahora observen, como están las dos resistencias en serie,
Entonces, voy a borrarle aquí rápidamente, ya para cerrar el tema de hoy. Entonces, es como si hubiéramos tenido una fuente así, una reluctancia del núcleo y una reluctancia del entrehierro. Y esto quiere decir que la fuerza magnetomotriz total, le voy a poner total, es igual a N por I, y esto es igual a H del núcleo por la longitud del núcleo, más la H del entrehierro por la longitud del entrehierro. O sea que tenemos, véanlo así, son dos resistencias en serie, por lo tanto, puedo decir que la fuerza magnetomotriz, que a su vez es igual a N por I, es igual a la caída de tensión en el núcleo más la caída de tensión, eso entre comillas, en el entrehierro. Entonces, realmente es la suma de dos fuerzas magnetomotrices las que nos dan la fuerza magnetomotriz total, ¿sí? Por el hecho de estar dos en serie. Si nosotros sabemos circuitos eléctricos, sabemos que la fuente cae, o el valor de la fuente se divide entre la Rn y la Re, son dos resistencias en serie. Entonces, vean, aquí está representado de esa manera. Es lo mismo que estamos viendo en esta sección de la nota que ustedes están viendo aquí. N por I es igual a H del núcleo por L del núcleo más H del entrehierro por L del entrehierro. Estos dos elementos son los que se acaban de calcular aquí, este de aquí y el 6.4, y entonces, número de vueltas pues son 100, y esto nos da un valor de 3.65 amperes. Entonces, vean cómo, pues sí tenemos que tener cuidado con la geometría, esa es la parte delicada, nos equivocamos y ya salió mal. Me gustaría que comprobaran nada más el área de la donita que se forma ahí. Aquí está la ruedita, el corte transversal, suponiendo de que esto es como si fuera una varilla, ¿sí? Que tiene aquí su corte. ¿Qué otra figura hay? Como si fuera un eslabón de cadena, ¿sí? Pero con eslabones redondos. Ah, bueno, pues aquí es donde está la unión. Si lo cortamos, hay un área transversal. ¿De acuerdo? Revísenlo. Este documento lo voy a subir, como dice que se llama, circuitos magnéticos, a su Drive, para que le echen una mirada. Y en la siguiente clase ya veremos una estructura un poquito más elaborada. ¿De acuerdo? Veo que se conectaron 10:32, entonces todos tenemos asistencia y los libero para que vayan a su otra clase. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Hasta el Gracias, jueves. profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta el Hasta el jueves. jueves. Cualquier duda el Gracias, jueves profe. conversamos. Gracias, hasta luego. Sí, profesor, gracias. Hasta luego. Buenas noches, Buenas descanse. noches, compañeros. Gracias, igualmente.